Buenas noches. Buenas noches. Esperemos hasta que ingresen los demás compañeros. Vamos a empezar la sesión de hoy. Inge, buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar unos minutos para dar algunas indicaciones. Hasta eso, pues, esperemos que ingresen los demás compañeros, por favor. Bueno, buenas noches con todos. Bueno, vamos a empezar la sesión de clases del día de hoy. Y pues como habíamos quedado la anterior semana, pues el día de hoy iban a realizar una exposición, la cual va a formar parte de la participación en clase, obviamente con una respectiva calificación. Y para eso pues vamos a un poco irnos organizando. Son las 8:05 más o menos, 8:04, 8:05. Y vamos a dar unos 10 minutos para que se preparen y se organicen. ¿Cómo vamos a realizar la exposición? Yo les voy a ir indicando qué grupos van a exponer, ¿sí? Y todos deben participar. En este caso, pues por ejemplo, deben ir compartiendo la presentación y pues cada uno hablando la parte que le fue asignada o que le asignaron para la exposición. Una vez que expongan, acaben de todos los integrantes de exponer, vamos a dar un espacio para preguntas. Estas preguntas van a ser de parte del grupo, ¿sí? Estas preguntas relacionadas a la exposición que hicieron los compañeros, ¿sí? Van a ser referentes a, pues obviamente, el tema. Y pues de igual forma, al final de todas las exposiciones, yo haré precisiones acerca de los conceptos que vamos a ir revisando, de que se vio el día de hoy, ¿sí? Pero quisiera que todos interactúen, ¿ya? De tal forma que si todos interactúen, ¿sí? Y todos hacen preguntas y participan, y pues tanto de parte de los oyentes, que en este caso van a escuchar a cada una de las expresiones de los compañeros, participan realizando preguntas, consultas, ¿sí? Si es que hay participación, al final no va a haber prueba. Pero si es que no hay interacción, veo que no pusieron atención, de que no interactúan tanto los ponentes con los participantes, pues al final tomaré un pequeño
un pequeño test referente a los temas que vimos hoy. Así es que la participación depende de ustedes. Si ustedes participan activamente, al final no hay ninguna prueba, ¿sí? Y la evaluación no, bueno, y pues las preguntas obviamente de estos temas quedarían para el examen nada más, ¿sí? Pero importante, por favor participe. ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre cómo vamos a participar? ¿Están activos sus micrófonos? Si desean pueden utilizarlos. Si alguien desea comentar algo. ¿Sí? Importante, de preferencia sería bueno que una persona comparta la presentación y pues de la posibilidad de ir pasando y los demás integrantes del grupo van a dar paso a pues disertar su tema o su parte del tema que les toca consultar, ¿sí? Vamos a dar un orden para la presentación de sus temas y van a ser los siguientes, ¿no? Primero va a ser el grupo del señor Juan Armijos, Natalie Sánchez, Freddy Narváez, Angelina Gallegos, Diana Pitizaca, ¿no? Eso es en primer orden. En segundo, va a ser el grupo de Santiago Quispe, Javier Chamba, Dani Proaño, Erika Trujillo y Elvin Sánchez, ¿sí? En tercer punto van a estar Luis Morocho, Roberto Caizaletín, Luis Bon, Kelly Naranjo, Junior Párraga y en último pues Claudia Morejón, Brian Quispe, Freddy Sarmiento, Francisco Bamontes y Juan Cuenca. El orden va a ser Data Warehouse, Data Mart, Data Lake y Data Cube. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por favor. ¿Alguna inquietud? ¿No? ¿Están todos claros en lo que hay que hacer? Uno comparte la presentación y los demás activan su micrófono en la parte que les toque. Después damos un espacio para unas inquietudes y empezamos. Vamos a tomarnos ¿les parece? Unos minutos, unos de 10 a 15 minutos cuando mucho, para que puedan preparar y coordinar entre ustedes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar un tiempito para que puedan coordinar y puedan estar de acuerdo con lo que van a hacer. ¿Sí? Ok, entonces nos vemos máximo a las 20 y a las 20 horas, podría ser máximo 20 y 25 a lo mucho, ¿sí? Y empezamos sus exposiciones. Cuando mucho, la exposición va a tener 20 minutos, ¿sí? Cuando mucho. Es decir, hasta un máximo de 20 minutos para exponer. De 15 a 20 minutos. ¿Estamos? Ok. Listo. Entonces, preparen, organicen. Ya saben el orden. Data Warehouse. Luego vamos con lo referente a Data Mart, Data Lake y Data Cube. Ustedes ya saben sus grupos, los que me compartió el compañero representante del curso. ¿Ok? Entonces, por favor, preparen.
Buenas noches, ingeniero. Ya estamos listos nosotros. ¿Podemos empezar? Listo, pueden empezar con la presentación. Buenas noches con todos. En nuestro grupo hicimos el tema Data Warehouse y les vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué es un Data Warehouse? Viene del inglés data, que significa datos, y warehouse, almacén. Es un repositorio central de datos y es el elemento más importante para la implementación de inteligencia de negocios, porque es una herramienta que nos ayuda a almacenar la información de diferentes fuentes de una empresa y donde se va a concentrar toda la información o los datos con un diseño especial para explotar información. Esta estructura se compone de fragmentos que se llaman data marts. ¿Qué es un data mart? Es el diseño o estructura donde se almacena la información. Es un subconjunto del data warehouse. Los motores de bases de datos tenemos Oracle, SQL, MySQL. Oracle tenemos una herramienta que es Oracle Warehouse Builder. Es una plataforma integral de base de datos para data warehousing e inteligencia de negocios que combina escalabilidad y desempeño líderes del sector, análisis bien integrado y calidad de datos e integridad. SQL tiene una herramienta que igual es Microsoft SQL Server Integration Service. Esta herramienta permite la creación de soluciones empresariales de transformaciones de datos e integración de datos. MySQL y Oracle también utilizan la herramienta IBM WebShare Data Stage. Es una herramienta igual ETL que permite crear y mantener fácil y rápidamente almacenes de datos procedentes de sistemas de aplicaciones empresariales, incluyendo SAP, Siebel, Oracle, PeopleSource, CRM y otros sistemas relacionados al negocio. Las ventajas de Data Warehouse. Proporciona información clave para la toma de decisiones empresariales, mejora la calidad de las decisiones tomadas, son especialmente útiles para mediano y largo plazo, son sistemas relativamente sencillos de instalar si las fuentes de datos y los objetivos están claros. Son muy útiles para el almacenamiento de análisis y consultas de históricos, proporciona un gran poder de procesamiento de información. Permite una mayor flexibilidad y rapidez en el acceso a la información. Facilita la toma de decisiones en los negocios. Proporciona una comunicación fiable entre todos los departamentos de la empresa, mejora las relaciones con los proveedores y los clientes, permite conocer qué está pasando en el negocio, es decir, está siempre enterado de los buenos y malos resultados. Transforma los datos en información y la información en conocimiento. Permite hacer planes de forma más efectiva. Reduce los tiempos de respuesta y los costes de operación. Desventajas. No es muy útil para la toma de decisiones en tiempo real, ya que tiene un largo procesamiento, ya que utiliza bastante lo que es la memoria RAM, o sea, del hardware. Se requiere una continua limpieza, transformación e integración de datos. Esto es continuamente la manipulación de datos que debemos estar constantemente pendientes, ya que cada vez que se alza el servidor de Data Warehouse, procesa en tiempo real los datos o la información de un archivo plano que estamos absorbiendo. Igual los mantenimientos es algo parecido, que si un dato cambia, altera completamente al ETL. Es un proceso de implantación que puede encontrarse dificultades ante la diferencia de objetos que pretende una organización. Una vez implementado, puede ser compilado, añadido nuevas fuentes de datos. Esto de añadir nuevas fuentes de datos es
información nueva o que se descarga o que tiene algún cliente o de su origen que se desarrolle en la empresa. Bueno, vamos a hablarles de... Aún me toca. Tiene un diseño complejo y una multidisciplinaridad. Requiere una reestructura de los sistemas operacionales, tiene un alto costo, siempre requiere sistemas desarrollados para él, aplicaciones y un almacenamiento específico, ya que ocupa grandes volúmenes de gigas, ya que a medida que va incrementando la información va creciendo su almacenamiento. Requiere una revisión de modelo de datos, objetos, transacciones y además más almacenamiento. Casi la mayoría que trabajan en Data Warehouse utilizan teras para guardar toda esta información y a medida que va creciendo, esta información se multiplica más bien por el consumo de datos, ya que al momento que se hace un Data Warehouse en algún sistema, esto más se utilizan en bancos, en banca en línea, por lo que pude investigar. A continuación, mi compañero. Vamos a darles unos pequeños ejemplos de donde se puede aplicar esta tecnología. En los comercios minoristas, pues, como ya sabíamos que es un data warehouse, nos puede ayudar a identificar las características demográficas de los clientes, identificar los patrones de compra e interacción de los mismos, ¿no? ¿Dónde se usa básicamente eso? Como dice comercios minoristas, cualquier tipo de negocio, ¿no? Básicamente para obtener información, en este caso relevante, como se ve en la imagen, edad, nacionalidad, educación, religión, raza, ¿no? Y con esto poder hacer un análisis personal de cada cliente. Otro ejemplo, como lo mencionó el compañero, y específicamente, si es cierto, los usan los bancos para lo que es la detección de fraudes de tarjetas de crédito, ayudar a identificar los clientes más rentables y poner en relieve los clientes más fieles. Con la información que se logra obtener de las cuentas de los clientes, se puede detectar no solo este tipo de perfiles, sino muchos más. Y los bancos los usan para sus beneficios, ¿no? Básicamente comerciales todo. Las empresas de telecomunicaciones igual lo usan para hacer campañas, o sea, para fidelizar a los clientes y aplicarles incentivos para que no se vayan y que se queden con ellos. Y los fabricantes de productos igual se lo aplican mucho para lo que es un comparativo de sus líneas de producción y determinar qué factores producen un incremento y ver qué efecto tienen estos aumentos en los márgenes globales de producción. Básicamente, esta tecnología se usa para lo que es análisis de datos, a nivel de clientes, básicamente interacción de los mismos. Pero como dijo el compañero, en una de las desventajas, no se puede aplicar en tiempo real. Y eso creo que no nos ayuda mucho en ese sentido de tener un buen trato con el cliente. Ya, en tanto a las conclusiones, podemos decir que el Data Warehouse nos facilita la aplicación de técnicas estadísticas de análisis y modelación. Un Data Warehouse nos ayuda y nos facilita la toma de decisiones. El modelo de datos es un modelo de datos multidimensional para permitir un tiempo mínimo de explotación de datos. La administración de la seguridad es centralizada para garantizar las necesidades de información dependiendo del perfil de usuario y reduce los costos de almacenaje. Esto también depende de la toma de decisiones, también puede ser como una desventaja si es que la herramienta no es bien utilizada, ya sea que podemos tener todos los componentes del Data Warehouse incluidos, pero si no tenemos el conocimiento de saberlos explotar, esto puede ser también una desventaja al no saber utilizar esta herramienta que nos ayuda mucho. Y muchas gracias. Listo, muchas gracias por su intervención, por su disertación del tema. Vamos a proceder a preguntas por parte de los compañeros, por favor. Ahí
sería muy bueno que participen. Como les había indicado, pues su participación es vital, sobre todo pues si no hay interacción de parte de ustedes, de quienes estuvieron como, digamos, como público, pues si no hay una interacción, pues al final tomamos una prueba. A ver, por aquí tengo a alguien que levantó la mano. Elvin, por favor, la pregunta a los compañeros. Buenas noches, muchas gracias. Compañeros, buenas noches. Una pregunta. Ustedes dijeron que los data warehouse, en el caso de la banca, se utilizan para verificación de fraudes. Y obviamente, como también indicaron, al ser una información muy robusta, ¿cuál sería el tiempo en el que el banco verifique este fraude, ya que no lo puede hacer en el momento? Gracias. O sea, básicamente, espérame o sea, básicamente los bancos analizan patrones de uso, ¿no? Porque analizan la información de los fraudes, me imagino, ¿no? Porque es una forma de hacerlo, es verificar los movimientos de las cuentas, ¿no? Si tú como cliente tienes una tarjeta de crédito y la usas seguido dentro del país o dentro de la ciudad de Quito, pero luego aparece que has realizado una compra en España, y no solo una, sino varias, pero tú estás acá en Quito. Es una forma de ver patrones de uso, más que todo también, me imagino, o más que todo puede ser así. Y te detectan que tú no has hecho esas compras y ya lo relacionan con un fraude crediticio, más que todo, a ese nivel. Imagino que así deben funcionar los demás patrones. Sí, efectivamente, perdón que te interrumpa. Sí, efectivamente, así hacen. Cogen, generan la denuncia de que su cuenta está siendo utilizada varias veces en compras que ellos no han hecho. Se identifica el número de tarjeta, el número de cuenta y se hace una búsqueda de los movimientos que se ha hecho. Se pregunta desde cuándo hasta cuándo. Se realizan por fechas y esto se genera inmediatamente. Una vez que el analista tiene toda esta información, comienza a decir en dónde ha comenzado a utilizar, desde qué día, cuáles fueron los montos y si lo ha diferido o no lo ha diferido. El banco tiene esa información guardada. Se demora casi unos 8 días en darle esa respuesta al cliente. Bueno, así se trabajaba en Ecuador. Listo, muchas gracias. Bueno, al final realizaremos unas precisiones de cada uno de los temas para un poco, pues, complementar lo que los compañeros nos expusieron. Y pues vamos con el siguiente grupo. En este caso eran los compañeros que tenían el tema de Datamart, Santiago Quispe, Javier Chamba, Dani Proaño, Erika Trujillo y Elvin Sánchez. Por favor, hasta eso pueden realizar su preparación y pues cuando quieran podemos empezar. Ya estamos listos. Dije, ¿puedo seguir? Listo, si desean pueden empezar, por favor. Ya. Buenas noches, Inge. Buenas noches con todos. El tema que nos ha tocado a nosotros es el Datamart. Los compañeros son Santiago Quispe, Javier Chamba, Erika Trujillo, Jesús Sánchez y mi persona Dani Proaño. El objetivo de esta presentación es comprender los conceptos y funcionalidades de Datamart como almacén de datos, mediante la investigación de esta arquitectura de base de datos para reforzar los conocimientos que aprendimos en clase.
La definición de data mart, hoy en día tenemos la Big Data, que son datos en gran cantidad, por lo que para el análisis de estos datos se necesita rápida disponibilidad de información. Y para esto se usan los almacenes de datos como el data mart. El data mart es un segmento aislado de un almacén de datos de una empresa. Es un subconjunto del data warehouse, como decían los compañeros, que el data warehouse se compone de varios data marts. El data warehouse tiene toda la data de la empresa, mientras que el data mart tiene solo de cierto departamento específico. Esto nos permite obtener la información mucho más rápida y es de fácil acceso. Mientras que en el Data Warehouse podemos tener la información incluso en meses, el Data Mart nos permite el acceso en cuestión de días o horas. Para consultar el Data Mart se puede usar las herramientas OLAP, ya que tienen una visión multidimensional. Esa es la definición. Bueno, los data mart también se estructuran de acuerdo a su arquitectura, como podemos ver en las presentaciones. Entonces, la primera arquitectura es la top-down. Primero se define el data warehouse y luego se desarrollan y se cargan los data marts a este. El data warehouse es cargado a través de procesos ETL y luego se alimentan a los diferentes data mart, cada uno de los cuales debe recibir los datos que le correspondan al tema, obviamente del departamento que trate. Esta forma de implementación cuenta con la ventaja de no incluir en complicadas sincronizaciones. El segundo es la segunda arquitectura es el bottom-up. Se define previamente primero los data mart. Luego de definir y cargar la información, estos se integran al data warehouse centralizado. Los data warehouse también, estos data mart primero integran asimismo con datos ETL, los cuales suministran la información adecuada a cada uno de ellos. En muchas ocasiones, estos data mart son implementados sin que exista el data warehouse. Como le explicó Dani, muchas veces primero existen los data mart y luego se implementa el data warehouse ya a nivel corporativo. Aquí podemos ver los tipos de data marts. Tenemos los data mart dependientes que se crean a partir... Aló. Sí, Sí, perdón, tenía un problema con el audio. Ya. Buenas noches. Bueno, vamos a explicarles los tipos de data mart. Tenemos el dependiente, el independiente y el híbrido. El dependiente es un centro de datos dependiente que nos permite combinar todos nuestros datos comerciales en un solo almacenamiento de datos. Esto nos ofrece los típicos beneficios de la centralización. Entonces, en este data mart dependiente tenemos dos tipos de enfoques. En el primer enfoque, podemos decir que el almacén de los datos empresariales se crean para que un operador o ambas personas podamos acceder de manera necesaria, tanto en un almacén de datos empresariales como en un data mart. El segundo enfoque tiene, bueno, un nombre conocido como federado. Son los resultados del proceso de ETL que se almacenan en un área de almacenamiento temporal. Es como más o menos un bus de datos común. Tenemos también en estos dos tipos de enfoques, la segunda metodología o el segundo enfoque no es tan ideal, ya que a veces tenemos problemas o ocasionalmente produce un depósito de datos en el que los datos se originen de una fuente compartida, pero la mayoría de esos se descartan. Tenemos el independiente. El independiente se crea de una despensa de datos independientes sin usar un almacén de
datos centrales. Entonces, para esto se recomienda usar unidades o grupos más pequeños dentro de una organización. Entonces, en este tipo de data mart no está relacionado con el data warehouse, como anteriormente dijeron mis compañeros que no es necesario primero hacer un data warehouse. Ni un otro data mart tampoco. Esto introduce los datos por separados y también nos ayuda a un análisis que se ejecuta de forma independiente. También tenemos el híbrido. En el híbrido, como su nombre mismo lo indica, podemos utilizar es la mezcla de los dos, tanto dependiente como independiente. Es adecuado para empresas que tienen múltiples bases de datos y necesitamos un cambio rápido. Entonces ahí se utiliza estas híbridas. Se necesita una ligera limpieza de datos en este centro de datos. Admite también estructuras de almacenamientos grandes y es flexible, ya que puede combinar los mercados tanto del beneficio de los dependientes, de los data mart dependientes y de los data mart independientes. Eso sería en los tipos de data mart. Buenas noches con todos. Yo les voy a hablar sobre los motores de base de datos. En este caso, como el primer motor sería SQL Server, herramienta de Microsoft, SQL Server Integration Services. Tenemos como MySQL, un sistema de gestión de base de datos relacional, DRDBMS, que es un sistema de gestión de base de datos relacionales de código abierto basado en un lenguaje de consulta estructurado. Tenemos el PostgreSQL, es un servidor de base de datos de objeto relacional libre. Tenemos como el ejemplo conceptual de una data mart, está orientado a una área de negocios y se utiliza a nivel de departamento, que en este caso sería ventas, marketing, finanzas, procesos pequeños y su implementación implementación que está restringido a unos pocos meses. Buenas noches con todos. Les voy a hablar sobre ventajas y desventajas. Entre las primeras ventajas que tenemos es acelerar las consultas reduciendo el volumen de datos. Esto se debe a que gracias a que Datamart se usa más para departamentos especializados, entonces nos ayuda bastante a que las consultas se reduzcan al momento de ser recorridos para poder realizar dicha consulta. Otra ventaja es la estructura, los datos para su adecuado acceso por una herramienta. También nos permite segmentar los datos en diferentes plataformas de hardware. Y los costos entre un data warehouse y un data mart son mucho menores a un data warehouse. Y esto nos ayuda bastante. Entre una desventajas que tenemos es que no nos permite el manejo de grandes volúmenes de información por el mismo hecho de que solo estamos centrados en departamentos. Las conclusiones que nosotros tenemos es que Datamart nos permite y nos brinda una posibilidad de implementar una estructura acorde a nuestra implementación BI. También nos extiende fácilmente a la toma de decisiones estratégicas. Otra conclusión que podemos tomar es que un Datamart es una base de datos de almacenamiento específico y específico para departamentos pequeños, se podría decir. Muchas gracias. Listo, procedemos a el espacio de inquietudes por parte de los compañeros. Es que por favor, si desean, pueden participar quienes así lo consideren. Una pregunta. En lo que son los tipos de los data marts, ¿cuál de los dos tiene mayor jerarquía o velocidad para extraer los datos? ¿O cuál de los dos de estos tres nos ayuda con mayor rapidez para extraer los datos?
Bueno, en esto de los tres tipos depende del negocio de la empresa que se vaya a aplicar. Entonces, como esto, bueno, Datamar está, se podría decir específicamente trabaja para áreas en específico, como en ventas o en contabilidad. Entonces, depende igual del negocio que debe la empresa. Pero bueno, aquí nosotros vimos que el híbrido, si es que la empresa necesita hacer un cambio rápido eh, de la base o hacer alguna modificación o algo, entonces el híbrido nos ayuda en eso, ya que puede trabajar con los datamars independientes y dependientes. Eso le hace que el híbrido sea más rápido. Una consultita. Varios datamarts, digamos, es como si tener varios datamarts forman el data warehouse. Bueno, hay que tener claro que primero el Data Mart es una herramienta departamental. Entonces, en muchas ocasiones, ciertas empresas no requieren el data warehouse, solo requerirían Data Mart. En otras, si tu corporación ya es sumamente enorme y necesita cargar los repositorios dentro de una herramienta grande, implementarías primero el Data Mart y luego el Data Warehouse. Caso contrario, si tu compañía es pequeña, simplemente podrías trabajar con Data Mart sin la necesidad del Data Warehouse. Tomando en cuenta que un Data Mart es mucho más barato a diferencia que un Data Warehouse. Bueno, un poco respondiendo lo que el compañero iba, pues preguntaba él sobre si un data warehouse está compuesto de varios data mart. Pues sí, sí está compuesto de varios data mart. Cada data mart representa un área en específico de una organización, ¿no? Pero sí puede estar compuesto un data warehouse de varios data mart, que en este caso me venga a representar algo mucho más pequeño. Sí, no sé si alguien... pero disculpe, le interrumpo. Claro. También en algunas consultas decía que dependiendo del tamaño de la empresa, no necesariamente requeriría de un data warehouse. Claro que sí, claro que sí. Obviamente, como te digo, si la empresa es grande, una forma de poder canalizar esto es crear varios data mart para cada área y estos conformarían el data warehouse, que es obviamente el más grande, ¿no? Pero sí, si es una empresa pequeña, no es necesario crear un data warehouse. Recordemos que un almacén de datos, un data warehouse, tiene pues mucha información y sobre todo pues es con el objeto de cubrir todas las áreas, ¿no? Que tenga una organización, obviamente, hablando de volúmenes grandes de información, ¿sí? No sé si alguien más tiene alguna inquietud, por favor. ¿En los data podrían ser también en la nube o solo son físicos, la arquitectura física de la empresa? Depende mucho. Si tengo un plan de nube, podría ser en la nube. Obviamente Azure ofrece ese tipo de arquitecturas. Google también me parece que ofrece ese tipo de cosas, de arquitecturas, pero yo creo que sí se podría llevarlo a la nube, ¿no? Dependiendo, Amazon también dice el compañero Juan Cuenca. Sí, es dependiendo, obviamente, y aquí pues sería el factor dinero, ¿no? Y así yo tengo mucho más en que invertir para este tipo de soluciones que obviamente van a representar en futuro pues un incremento de ya sea mis ventas o análisis de datos muy grandes, pues lo haría, ¿no? Ya depende de mi presupuesto, pero sí se puede hacer. Ok, no sé si hay alguna inquietud más y si no pasamos con los siguientes compañeros. Tengo una inquietud. En el Datamar híbrido mencionaban de una limpieza de los datos, me parece. ¿A qué específicamente, a qué datos le hace la limpieza? Limpieza de datos. La limpieza de datos, obviamente la depuración se refiere a qué tipo de información yo necesito utilizar o cuál es para mí la relevante. Recordemos que cuando tenemos tablas tenemos una serie de códigos y elementos
que de pronto no se utilizan para un análisis. Entonces esa depuración o ver la información que realmente necesito, comprendería este proceso de depuración que tú dices. Ahora, otro proceso de depuración también que podríamos tener es en el caso de que, supongamos que yo tengo una base de datos, pero no hice un diseño adecuado, no tomé en consideración ciertos elementos de restricciones y sobre todo reglas del negocio que debía haber hecho, y pues tengo información duplicada. Tengo información que realmente está repitiéndose. Entonces ahí vendría otro proceso de depuración en donde pues sacaría la información que realmente pues es válida, es útil, y pues para poder subir a un data warehouse y realizar los análisis respectivos. Recordemos que cuando tenemos un almacén de datos se debe cumplir con ciertas condiciones, con ciertas funciones que habíamos visto en las anteriores clases, y por eso es importante una depuración. Para evitar todo este tipo de cosas, también es importante tomar en cuenta lo que vimos el semestre pasado, ¿no? Vimos ciertos elementos en los que nosotros a la información a nivel de base de datos teníamos la posibilidad de realizar lo referente a integridad. Recordemos lo que es la integridad, que nuestra información esté correcta, que cumpla las reglas para la cual fue diseñado nuestra base de datos, ¿no? Y que no tengamos inconvenientes en a futuro tener información repetida y que de hecho pues me cause en realizar estos procesos extras que de hecho pues al tener que depurar información, eso va a tener un costo, a lo menos me refiero a un costo tiempo, un costo horas hombre, que pues a su vez pues se podría utilizar en otros procesos. ¿Sí? Listo, ¿alguna inquietud más? Y si no, pasamos con el siguiente grupo, que era el grupo de Data Lake de los compañeros Luis Morocho, Roberto Caizaletén, Luis Mon, Kellerly Naranjo y Junior Párraga. Por favor, cuando quieran, pueden empezar. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, te estamos escuchando, Kelly. Ya, genial. Buenas noches con todos. Nuestro tema es un Data Lake y nuestro objetivo es presentarles cómo funciona, cuáles son sus principales características, cómo trabaja este lago de datos, sus ventajas, desventajas y algunos casos de uso de esta estructura. La definición es un repositorio centralizado que le permite almacenar todos sus datos estructurados y no estructurados. ¿Qué quiere decir con datos estructurados y no estructurados? Que como es un repositorio de almacenamiento, algunos repositorios necesitan primero estructurar y almacenarles. Mientras el Data Lake lo que hace es, no le importa esa estructura, como decir, de las bases de datos que son relacionales o bases de datos no relacionales. Tienen cada quien su estructura. La una es de estructura, datos estructurados y el otro es no estructurados. Pueden almacenar en este repositorio Data Lake sin problema. Como tiene su estructura, almacena en una arquitectura, digamos, de plana, entonces no tiene ningún problema. Entonces, a este Data Lake, lo que podemos hacer es varias cosas, como usar en la nube de Azure y hacer un Machine Learning y algunas cosas. ¿Qué motores de base de datos soportan esta arquitectura? Bueno, podemos ver que, como dijo mi compañero, tiene un procesamiento de Big Data. Tenemos los siguientes motores de base de datos, que es el USQL, el SQL, el Apache Spark, Postgres, el Azure, que es la base de datos en la nube,
el Azure HDI INSI. En el USQL es un lenguaje de consulta de Microsoft que se combina de una síntesis declarativa similar al SQL. Tiene programación de C# y este apareció después del SQL, como pudimos apreciar, o sea, tiene el procesamiento de Big Data, necesita mucho, o sea, genera muchos datos. Incluso el servicio a la nube de Data Lake Analysis. A la siguiente, por favor. El Apache Spark también es un motor rápido y generó el open source que permite el procesamiento de datos de gran escala. Que se comunica, se conoce como Big Data, como lo dijimos. También tenemos el Postgres, que es una base de datos de código abierto más avanzada. También podemos ver aquí que en los motores de base de datos también hay framework, que podemos ver que hay una plataforma de datos de Hortonworks, que es un macro de código abierto para el almacenamiento distribuido y el procesamiento de grandes conjuntos de datos múltiples de fuentes. Dentro de esta plataforma existen varias extensiones, que la más importante que pudimos ver era el Hadoop. El Apache Hadoop es un framework de software que soporta aplicaciones distribuidas bajo la licencia libre, que permite a las aplicaciones trabajar con miles de nodos de petabytes de datos. Podemos decir también que Hadoop se inspiró en esto de la Big Data. Aquí podemos ver un poco la estructura de este framework, Enterprise Data Lake, que tiene un poco de extensiones o demás programas afines que permiten más o menos monitorizar toda esta información. Por ejemplo, para realizar el análisis de Big Data, siempre iniciamos con una adquisición, un almacenamiento, indexación, análisis y visualización. Herramientas como Spark nos permiten el almacenamiento, Hive y PIF nos permiten el análisis, y en sí todo esto genera un solo conjunto para trabajar este tipo de este gran almacenamiento de datos. Ok, a continuación les voy a mencionar algunas ventajas y desventajas acerca de Data Lake. Como primero, pásale, porfa. Como primer punto, podemos mencionar un Data Lake soporta todo tipo de datos. Esto se refiere a que sí, los datos estructurados y no estructurados en un Data Lake, desde los datos, desde un CRM hasta las publicaciones en redes sociales. Es decir, se vierten todas las formas de datos que se han generado a través de la empresa, como por ejemplo, los registros de de conversaciones, por ejemplo, correos electrónicos, imágenes, audios, videos, entre otros factores más, ¿no? Eso se refiere a este punto. Tenemos el otro punto que es Data Lake apoya a todos los tipos de usuarios. Pues sí, en la mayoría de las organizaciones, o dependiendo del tamaño de la empresa, más del 80% de usuarios pueden ser operacionales. Es decir, pueden obtener su información acorde a sus necesidades. Como siguiente punto tenemos Data Lake, se adapta fácilmente a los cambios. Pues sí, es decir, dependiendo del cambio rotundo que puede obtener la empresa, pueden desarrollar sistemas de automatización o reutilización para extender los resultados. Tenemos otro punto, la viabilidad. Esto quiere decir que prácticamente se trata sobre la potencia que tienen los datos, ¿no? En otras palabras, es nada más que la potencia que tienen los datos, la traducción de esos datos que se convierten en información y para poderlos analizar y obtenerlos analíticamente para hacer predicciones o otros factores. Y como último punto de las ventajas tenemos el almacenamiento
que resulta económico. Y podemos mencionar, ¿no?, que nosotros podemos almacenar una gran cantidad de información, ¿no?, en estos lagos de datos, conocidos también como Data Lake. Pásale, porfa. Tenemos desventajas. En este caso podemos mencionar que un Data Lake, en el fondo, en el modo de funcionamiento, son las modificaciones de estructuras complejas. Esto se refiere ya que pueden ser costosas en recursos de máquinas y a veces hasta imposibles de aplicar sin perder una parte de los datos, ¿no?, por modificaciones. Otro punto, tenemos la acumulación de gran cantidad de datos sin ser estructurados. Esto se refiere que si hacen una búsqueda más compleja de los datos, podría tardar más días en la ejecución o de las peticiones de los usuarios para obtener la información. Porque como sabemos que un data lake es una bodega, un almacén de datos muy profundo. Tenemos la mala accesibilidad a la gran cantidad de datos almacenados. Esto se refiere, aunque los datos pueden estar disponibles, su valor es ilimitado. Si los usuarios son capaces de encontrar o entender los datos, ya pueden ser más complejos. Como mencioné hace un momento, estos datos no pueden estar estructurados, ¿no? Entonces es un poco más difícil de obtener información. Y como otro punto tenemos la falta de control de los datos, si la estructura y los controles para gestionar. Bueno, esto se trata de mantener la calidad de los datos, la consistencia y los cumplimientos de la información. Y por último tenemos su costo de infraestructura es muy costoso. Gracias. En cualquier momento, los aspectos más cotidianos de nuestras vidas se ven afectados por el Big Data. Nombramos bastante esta palabra Big Data porque justamente estas estructuras que estamos estudiando nos permiten el gran almacenamiento de información. Por ejemplo, cuando ponemos en aleatorio el reproductor de Spotify o cuando Netflix nos recomienda alguna película, cuando usamos Google Maps, cuando pedimos un Uber, cuando Amazon nos presenta recomendaciones de compras, todo eso en base a nuestros gustos. Toda esa información está siendo almacenada de manera indistinta, estructurada o no estructurada o semiestructurada, como ya lo mencionamos. Y aunque no vemos toda esta cantidad ni la velocidad de los datos en la pantalla tan amigable, detrás estamos utilizando grandes tecnologías como Machine Learning o como sistemas de in-memory, actuando todos estos en data lakes. Un ejemplo de uso es la medicina, ya que es posible almacenar una cantidad masiva de datos, millones de datos de pacientes, y esto da la posibilidad de analizar la genética, por ejemplo, de millones de personas, la evolución de sus enfermedades, patrones de propagación, temas de ADN o simplemente realizar diagnósticos. En el campo del deporte también se apoya bastante esta tecnología. Por ejemplo, un equipo de fútbol, para que pueda mejorar un equipo de fútbol, siempre recurre al uso de datos. De esta manera es posible analizar el rendimiento de cada jugador, controlar su nutrición, analizar estrategias, ofrecer información adicional, entre otros. A estos, más que ejemplos, los he denominado casos de uso. Como mencioné al principio, esta parte de Big Data lo vemos a diario en nuestra vida cotidiana. Y les tengo un video que tal vez por honor a tiempo no les voy a poder mostrar, pero se los voy a dejar en el chat de la clase de cómo se está aplicando el Big Data dentro de Data Lakes en el campo del fútbol, por ejemplo. Y también les tengo una página también que es súper interesante, donde podemos ver, no sé, creo que sí los voy a poder indicar, donde podemos ver la información en tiempo real. Aquí nos está mostrando, por ejemplo, cuántos usuarios están en Internet, cuántos están visitando sitios web, cuántos tuitean, cuántos están en Instagram. Por ejemplo, si vemos en Twitter, aquí nos da el análisis de cómo los datos están siendo ingresados por segundo. En este caso tenemos 8.950 tweets por segundo.
Todo eso se está almacenando en un data lake, repito, de manera estructurada, no estructurada o semiestructurada o de diferentes fuentes de datos. Esa es parte de la estructura que cualquier usuario usando la aplicación puede introducir y alimentar este tipo de estructuras o arquitecturas. Acá tenemos de Instagram también, tenemos 987 fotos cargadas por segundo. Y obviamente, igual estoy en esta parte de realizando una estadística profunda porque es interesante cómo sube el volumen en esta pandemia, cómo aumenta el volumen de los datos masivamente. Finalmente les hablaré sobre las conclusiones. Pues respecto a las conclusiones de Data Lake, tenemos que el objetivo principal, por así decir, de consumir un lago de datos es pues obtener valor de él, ¿no? Entonces, si se realiza correctamente, pues tener todos los datos almacenados en un único repositorio y poder analizar fácilmente los datos sin procesar con las herramientas de análisis de datos, pues esto proporcionará a las organizaciones o empresas nuevas ideas significativas, ideas, por ejemplo, de negocio, ¿no? Segundo, tenemos que todos los datos pueden almacenarse en lago de datos, ¿ya? Data Lake. Entonces, pues Data Lake considera que todos los datos necesarios se pueden agregar al lago tanto como sea necesario. Esto, por ejemplo, se agregarán más nodos en la solución de Hadoop, ya que Hadoop, como ya lo explicaron antes, pero bueno, Hadoop en resumen es una estructura de software de código abierto para almacenar datos y ejecutar aplicaciones en clústeres, lo cual proporciona almacenamiento masivo, ¿ya? En resumen. Entonces, se agregarán más nodos, el ejemplo es que se agregarán más nodos en la solución Hadoop para garantizar la escalabilidad, ¿ya? Cuando se recuperan datos de Data Lake, los metadatos almacenados y los datos adicionales almacenados se pueden usar como soporte para el proceso. Procesos como, por ejemplo, la transformación de los datos, también el análisis, el proceso analítico de los datos, ¿no? Y por último, tenemos que Data Lake, frente a esta Data Warehouse y frente a Data Marts, ¿ya? No describe el formato de los datos. Es decir, no hay un esquema disponible, ¿ya? Pues retrasar la categorización de los datos desde el punto de su captura hasta su punto de uso, ¿ya? Permite realizar operaciones analíticas que trascienden un esquema ya adoptado. Eso, finalmente. Muchas gracias. Listo, agradecemos por la intervención de los compañeros. Muy bien, les agradezco mucho por su participación y bueno, vamos a pasar a algunas inquietudes por parte del público para pues resolver cualquier inquietud que tengan los compañeros que estuvieron como expectantes. Una consulta. Me pareció muy interesante lo que Kerly mencionaba de los datos de Instagram, bueno, de Twitter. O sea, quiere decir que las data lakes sí permiten lo que es el monitoreo en tiempo real, ¿verdad? Exacto. A diferencia de los data warehouse, o sea, de lo que tengo entendido, y me parece un poco que los chicos que nombraron el data warehouse decían que no se puede en tiempo real. Sí se pueden, pero no es tan eficiente. Bueno, y eso dijeron, no los contradigo. Pero la data lake tiene más apertura a este tipo de consultas. Y data marks más todavía porque son conjuntos de datos un poco más pequeños y más estructurados. O sea, esa sería la diferencia principal entre los tres. Y definitivamente sí, todo se está tomando en tiempo real y todo se está almacenando en un mismo lago de datos. Espero satisfacer tu pregunta. Sí, gracias. ¿Alguna inquietud más, por favor? Dije la diferencia tal vez por lo que los data lake filtran toda la información en línea es por lo que a ellos no les importa el orden, nada de eso, comparado con el data warehouse que sí tiene que llegar a algún orden estructurado o algo.
Claro. Exacto. Los data warehouse manejan datos más estructurados. Data lakes, como lo vengo recalcando, retorna, almacena estructurados, no estructurados y semi-estructurados. O sea, la data totalmente sucia, se podría decir. Correcto, lo que dice la compañía es muy cierto, pues aquí el asunto es de los data lake, que es, bueno, no hay un preprocesamiento como hay en los data mart o data warehouse, ¿no? Sino el objetivo es tratar de esa información que tenemos en nuestra base, tratarlos de analizar en bruto para poder utilizar algunas herramientas. Prácticamente se utiliza mucho para los científicos de datos, utiliza esta tecnología de los data lakes. Si hay alguna inquietud más. Compañeros, yo tengo una duda. Si yo el día de mañana quiero desempeñarme como estadista, ¿ustedes qué me recomendarían? ¿Data Lake o Data Warehouse? Dependiendo de que yo necesito una información rápida, pero confiable. Bueno, depende bastante. Cuando quieras usar, depende bastante, obviamente, del tipo de negocio que tengas. Yo recomendaría Data Warehouse para cuestiones más corporativas. Cuestiones como, por ejemplo, los bancos, que necesitan su información como súper protegida, tienen una idea de negocio más enfocada, los datos estadísticos o lo que puedas también obtener de los data warehouse son tal vez un poco más confiables, más fáciles, te lo recomendaría. En cambio, el data lake es un poco más abierto para tomar datos de redes sociales, por ejemplo, que no son los únicos, pero espero esté clara la diferencia. Es que necesitas un poco más un poco más de enfoque en la idea de negocio, te recomiendo un data warehouse. Gracias. Listos. Si no hay Yo otro... tengo otra pregunta. Ok, Natalie. En el Data Lake es donde los datos no se tiene un control de datos, ¿verdad? Por tanto, la seguridad puede afectar a la empresa. Sí, definitivamente puede afectar. Yo personalmente he manejado estructuras justamente como Hadoop, donde obviamente se maneja toda esta parte de seguridad con ciertas extensiones, se podría decir, pero es un poco, yo pensaría, no te lo aseguro la verdad, pero pensaría que sí es menos, o sea, más inseguro que un data warehouse. Te lo puedo consultar. Ya, muchas Yo gracias. tengo una cosita ahí. O sea, hablando de Hadoop, una vez estuve en una conferencia muy interactiva de Hadoop. Decían que la herramienta como tal de Hadoop la usaban para fines médicos, o sea, quiero, o sea, para analizar enfermedades y curarlas incluso. O sea, me imagino que para usarla en ese campo tienen que ser datos fiables, ¿verdad? O sea, Sí, no es correcto. como que... Puedes aplicar para cualquier campo, definitivamente Hadoop, igual no solamente para Data Lake, sino para Data Warehouse. Entonces, simplemente es el framework que te da esa oportunidad. Tal vez sí esté más enfocado en medicina, también lo mencioné, que es súper buena esta recolección de datos masivos para realizar estadísticas, pero, o sea, igual te sirve para Data Warehouse o Data Lake. Listo, si no hay alguna pregunta más, al final hacemos unas cuantas precisiones de todos los temas y le vamos a dar paso al siguiente grupo que nos va a hablar de Data Cube. ¿Sí? Entonces, por favor, cuando estén listos, empezamos, ¿ya?
Por favor, sean listos los compañeros, compañeras del grupo de DataCube: Claudio Morejón, Brian Quispe, Freddy Sarmiento, Francisco Bamontos y Juan Cuenca. Sí, profe, un momento, por favor. Un compañero estaba encargado de compartir. Ya va a compartir. Ya, perfecto. Esperamos, ¿ya? Inge, ¿puedo hacerle una consulta? Claro. O sea, en sí entre el Data Warehouse o del Data Lake de lo que hablaron los compañeros, o sea, son más datos en lo normal o en bruto, como usted decía, y por ende la información que se tendría sería más rápida que en un Data Warehouse, porque en un Data Warehouse tenemos que depurar, validar y conformar el esquema. Exacto, o sea, los Data Lake lo que hacen es conservar su estructura o sus tipos de datos originales sin haber un preprocesamiento, ya que recuerda que en un Data Warehouse yo trato de agrupar datos para crear la parte de jerarquías y este tipo de información. Luego en el Data Lake lo que se hace es tener la información con sus formatos y estructuras originales, y en base a eso pues se realiza pues el análisis mediante herramientas como este framework que nos decía la compañera Hadoop, que nos serviría para esto. Ok, gracias. Está compartido. Listo, cuando quieran entonces. Buenas noches. Nuestro tema tratará sobre DataCube, o conocido en español como cubo de datos. Por favor. Acá tenemos los contenidos que estaremos tratando en nuestra presentación. Continúa, por favor. Para comenzar, quisiéramos establecer la definición de lo que serían cubos de datos. Lo principal de los cubos de datos es que se conocen como datos agrupados o combinados en matrices multidimensionales. Se pueden encontrar desde una hasta n dimensiones. Lo más importante de los cubos de datos es que agilizan las consultas, dicho sea de paso, de los datos, y facilitan que se puedan tomar decisiones en momentos específicos de una empresa y con los datos específicos. Se conocen con otros nombres como base de datos multidimensionales, vistas materializadas u OLAP, que sería análisis de datos o el procesamiento de datos analíticos en línea, que ese OLAP a su vez se subdivide en MOLAP, ROLAP y etcétera, pero nosotros vamos a ver los cubos de datos de forma general. Entre los motores de base de datos que nosotros podemos encontrar para DataCube, podemos seleccionar, por ejemplo, Oracle, IBM, SQL Server, también Palo, que es una open source. También entre ellos, en la parte de, esos son motores, gestores relacionales. También podemos encontrar no relacionales como Cassandra, que puede ser una opción. MongoDB, que están entre las más populares, que todos ellos utilizan un array de clave valor. Eso se puede traducir también. Después de esto, nosotros tenemos la parte de los procesadores para el análisis de datos. Por ejemplo, podemos encontrar el Microsoft Analysis Services, que es un motor de datos analítico en línea que nos ayuda igual a la toma de decisiones a través de Business Intelligence.
También nos ayuda, para el proceso de informes empresariales. También se puede integrar con Excel y también ofrece la parte de reporting services. Igual, IBM también tiene Cognos Analytics. En este caso, igual es una plataforma de Business Intelligence alimentado por la IA de inteligencia artificial. Puede ser también desplegada por cualquier persona de una organización, y también tiene soporte para multicloud. Eso quiere decir que son múltiples instancias de un servidor en la nube. Aquí podemos ver una arquitectura. Tenemos la parte de la adquisición de los datos. Después viene el análisis y después la visualización. Entre una de las implementaciones que nosotros estuvimos revisando, podemos, primero, podemos descargar la extensión, que en este caso es para Visual Studio. Que la podemos encontrar igual en un enlace que les voy a dejar en el chat. Entonces la descargamos y podemos crear un proyecto. Es igual a crear un proyecto, puede ser para reporting services, o un proyecto para de formularios web. Esa es la misma instancia. Entonces seleccionamos un tipo de proyecto, lo creamos y instalamos, accedemos a una base de datos que tenga información. Esta información puede estar poblada, y después creamos las vistas y los cubos. Como aquí le implementamos, aquí tenemos las vistas, que es de un sistema de activos fijos, y la parte de los cubos. Ya, regresemos a las ventajas y desventajas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de DataQ. En estas tenemos que, dentro de las ventajas, tenemos que es un modelo de datos intuitivo. Facilita la selección, el recorrido y la exploración de datos. Proporciona velocidad y flexibilidad. Representa respuestas rápidas a consultas analíticas y complejas e intuitivas. Es un sistema de seguridad integrada a la base de datos. Bueno, esto quiere decir que nosotros tenemos aquí un sistema de datos de cubo, en el cual tenemos 3 sistemas, el ROLAB, MOLAB y OLAB. Entonces podemos decir que ROLAB, al ser una base de datos relacional, tiene una gran facilidad de analizar grandes volúmenes de datos. En el sistema MOLAB, este es un sistema multidimensional. Es un poco, mucho mejor que el sistema ROLAB, es más mejorado, tiene mayor rapidez en análisis de datos, optimiza mejor la memoria caché y la eficiencia de exploración de datos. En cuanto a lo que es OLAB, nos proporciona una mejor rapidez, ya que mezcla los dos sistemas, tanto el ROLAB como el MOLAB, para tener una mejor rapidez en análisis y en almacenamiento de datos. También podemos hablar sobre las desventajas. En las desventajas tenemos que la construcción es muy costosa, la limitación de volumen estructural, la limitación de conectividad y la imposibilidad de realizar cambios en sus estructuras. Bueno, en esto podemos acotar, dice que al ser un diseño de infraestructura muy grande, esto eleva los costos, ¿no? Y es un poco más, muy difícil incluir en eso. Y otro de las desventajas más grandes que tiene este sistema es el momento de hacer algún arreglo a la infraestructura, ya que al momento de que nosotros queramos hacer un arreglo a la estructura, el sistema tendría que pararse hasta que sea arreglado este problema.
Bueno, buenas noches. A mí me toca hablar de los ejemplos. Bueno, en resumen, en los ejemplos es el resumen completo de todo lo que ustedes dijeron a nivel de lo que es Data Warehouse, Data Marks, el Data Lake, y ya que los cubos es la última pieza de todas las consultas que uno se realiza, ya que es un dato multidimensional donde se organiza y se resumen todos los datos de las consultas. Por eso aquí tomamos en cuenta un ejemplo y un cubo que nos está dando para las dimensiones que toma en cuenta, en donde se toman las tres partes que están aquí, la parte de ventas, que es una dimensión, la parte de productos, que es otra dimensión, y la parte de fechas, que es la tercera dimensión, donde están todo estructuradamente todos los datos, y donde están estructuradas por tres filas, que multiplicado por todo eso nos daría un cubo de 27 datos, en donde se puede sacar la información que nosotros necesitamos. Por lo tanto, se puede aplicar en finanzas, en las ventas, en todo lo que es el área de negocios, para poder sacar un análisis de todo lo que son las consultas y extracción de los data lake y data mark. Aquí igual tenemos otro ejemplo de cómo se hacen las extracciones, donde igual constan de tres dimensiones, donde tenemos igual que es una estructura de una dimensión de autobuses, dimensión de operadoras y dimensión de lo que es los tiempos. Bueno, en conclusiones yo les voy a decir que incluye N dimensiones, que ayuda en las estrategias de negocio a través de análisis de los datos, que presenta las características más recientes del mercado con el establecimiento de tendencias y análisis del rendimiento del cubo de datos, y que existen varios cubos de datos, así como mis compañeros dijeron, que es el OLAP, el MOLAP y el ROLAP. Gracias por su atención. Y bueno, preguntas a los compañeros. Preguntas a los compañeros, por favor. Sí, quería especificar en las desventajas que decíamos que su construcción es costosa. Nos faltó añadir que en algunas ocasiones puede ser costosa, porque como bien mencionó un compañero, existen herramientas open source, pero si en caso que quisiéramos trabajar con SQL Server Analysis, ya ahí deberíamos tener licencia pagada, igual que con Oracle. Entonces, sí hay varias herramientas donde sí ya necesitamos, no versión de pruebas, sino versión empresarial, donde hay que pagar. Entonces, por eso en ocasiones sí es costoso construir este tipo de cubos de datos. Ok, ¿alguna pregunta más, por favor? Compañeros, buenas noches. Una consulta. En cuanto al tiempo de consulta de los datos en estos Data Cube, ¿cuál es el tiempo en comparación a los otros que ya vimos en las exposiciones? Bueno, no podría decirte son 5 segundos más, son 10 segundos más, pero según lo que estuvimos leyendo, las bibliografías que estuvimos revisando, la comparación que se hace de los cubos de datos es que facilita consultar los datos de forma muy rápida. ¿Por qué? Porque como ya estuvimos viendo, si nosotros vamos a establecer que tiene 3 dimensiones, solo vamos a obtener de los datos esas 3 dimensiones. No vamos a tener una cuarta si no lo hemos implementado en este tipo de cubos de datos. No sé si me puedo entender. Por esa parte es lo que lo hace tan rápido. Si yo digo, lo voy a estructurar, está estructurado de 3, 4, 5, 20 dimensiones, es lo que lo hace un poco más rápido que los demás, que van almacenando muchos datos, no está delimitado. Yo quiero que solo me salga precio, fecha y producto, por ejemplo, para hacer el análisis de ventas, de cómo van las ventas en diferentes días. No sé si me hago entender. Amiga, ¿eso es en tiempo real o tienen que pasar o absorbe datos pasados y luego presenta la información? Según lo leído, según lo consultado, no
Se puede hacer en tiempo real, pero, por ejemplo, el que es en línea, sí. Es que depende. El cubo de datos, como ya dijimos, vamos a tratarlo de forma general. Si ya lo vemos específicamente, lo que sería el OLAP, MOLAP, ROLAP, OLAP con H, que sería híbrido. Entonces, pero según lo que estuvimos viendo, más bien casi todo se realiza después de pasado un tiempo que se reúnen todos los datos. Pregunta. Mientras más dimensiones yo tenga, más rápido va a ser mi respuesta de la consulta de los datos. Estos cubos de datos están preparados para que sean rápidos sin importar sus dimensiones. Por eso es que aceptan cualquier cantidad de dimensiones posibles, desde 1 hasta n, como decíamos. Pero, por supuesto, según la cantidad de dimensiones, un cubo de datos de 3 dimensiones va a ser mucho más rápido que un cubo de datos que tenga 20, 100 dimensiones. Pero sí, su respuesta es rápida igual. Añadiendo lo que mi compañera dice, se supone, o sea, los cubos son creados para eso, para dar una mayor velocidad cuando se realiza la consulta, pero depende de la complejidad y de las dimensiones que tú deseas hacer. Yo tengo otra. ¿En dónde lo podríamos implementar? Si me lo aclaran, no sean malitos. Bueno, como mencionó, principalmente en ventas. En los ejemplos, ahí está, en ventas, finanzas. En esos son los puntos donde más se aplican los cubos de datos. Y como vimos los ejemplos del producto, dónde más se vende, en qué fecha, cuál fecha, dónde se vendió. Hemos visto principalmente ejemplos de 3 dimensiones. Había algunos de 4, pero bueno, quisimos traer el de 3, que era el que más había en todas las bibliografías. Pero este de 3, como ya le comento, incluía lo que era venta del producto, en qué fecha y, por ejemplo, qué cliente. Entonces, casi siempre está enfocado al área de ventas, según los ejemplos vistos. Como te decía anteriormente, o sea, los cubos es la pieza última de rompecabezas de la solución del almacén de datos. O sea, esto vendría después del Data Mart o del Data Warehouse o del Data Lake. O sea, es decir, lo que tú utilizas para realizar una consulta y utilizas para de ahí mayor velocidad porque son bidimensionales y puedes utilizar tú de acuerdo a las dimensiones que tú necesites consultar y extraer la información de los datos que tú tengas almacenados en la estructura que tú hiciste. ¿Alguna inquietud más? Y si no, vamos a dar las precisiones últimas o hacer un recuento de lo último. ¿Tiene alguna inquietud más? Bueno, primeramente, pues muchas gracias a todos. Me pareció muy bien la interacción que todos tuvieron en esta ocasión. Pues se organizaron muy bien y pues da un punto de partida que pues estas cosas pues lo podemos hacer utilizando esta herramienta. Sí, agradezco mucho la participación de todos activa. Siempre es importante y pues que ustedes se hayan organizado previamente y hayan sobre todo preparado. Bueno, salvo algunos casos en que pues casi no intervinieron. Bueno, que se tardaron, pero bien poquito. Un caso creo que hubo por ahí, no quiero mencionar, pero debe saber. Bueno, es importante y sobre todo les agradezco mucho. Sí, vamos a tratar de seguir haciendo este tipo de interacciones, sobre todo con ustedes y sobre todo en algunos temas. Vamos a ver si la siguiente sesión de clases tratamos de hacer algo práctico y vamos a revisar la parte de algunas ya herramientas que pues, nos servirían primero para empezar a hacer un proceso ETL, que es lo principal
para empezar a realizar ciertos elementos. Y pues algo para precisar un poco pues con respecto a las arquitecturas que hemos revisado, ¿sí? Hemos revisado lo que es el Data Warehouse, hemos revisado el Data Mart, hemos revisado el Data Lake o el cubo de datos. Todas estas arquitecturas que nosotros revisamos nos permiten dar la posibilidad de establecerlas o especificarlas como arquitecturas de Big Data, ¿sí? Porque todas nos van a permitir, pues, tratar datos en volúmenes, bueno, grandes, en grandes cantidades de volumen, cantidades mucho más grandes, pero el objetivo principal de nuestro almacén de datos es conectar a nuestra base de datos con las necesidades, sobre todo de análisis que tiene una organización, ¿sí? Abarcar los repositorios de una organización, tener una estructura que facilite la extracción de información y posterior al procesamiento y puesta en marcha del análisis o del usuario final, ¿sí? Eso es importante tomar en cuenta lo que es un almacén de datos y pues su principal ventaja es alimentar los elementos más pequeños o las capas más pequeñas, que en este caso pueden ser los data mart, ¿no? Los data mart son un subconjunto de datos guardados de un data warehouse que nos permiten sobre todo satisfacer necesidades de áreas en específicas y negocios en particular. Si tenemos, como decían los compañeros, un negocio que nos permita tener, bueno, una empresa que tenga un negocio más pequeño, o sea, muchos elementos, pues eso es importante, pues, tomar en cuenta que de acuerdo a la capacidad, o más bien dicho, al volumen de información, a lo grande del negocio, se puede hacer este tipo de elementos utilizando un data mart. Un data lake es un enfoque, pues, que nos permite almacenar o explotar los datos con el objetivo de tener capacidades analíticas y sobre todo tener un enfoque más fluido. Y sobre todo, algo muy importante del Data Lake es orientado pues a la analítica de datos, a la ciencia de datos, ¿sí? Y pues hablaron también los compañeros de que había frameworks como Hadoop que nos permitía hacer esto y pues el objetivo es el procesamiento de información mucho más rápida, sin tomar en cuenta, más bien dicho, no sin tomar en cuenta, sin realizar procesos de depuración previos como se los hace en un data mart o un data warehouse, ¿sí? Con el objetivo de atacar algún segmento en específico. Como vimos ahí, pues nos mostraron un ejemplo de un sitio bastante interesante en donde nos daba estadísticas en vivo de la información, de los tweets, de las fotos subidas a Instagram, de los usuarios conectados a Internet. ¿Sí? Eso es importante tomar en cuenta. Entonces, también vamos a tener algo, y lo último que revisaron fue el cubo de datos, ¿sí? El cubo de datos, que pues era pues la aplicación y sobre todo la que nos permitía ya mostrar o crear nuestro análisis en sí, y pues de hecho sería la primera parte en donde pues el análisis empieza, ¿no? Yo creo un cubo de datos o voy creando varios cubos de datos para de pronto formar un data mart, y ya que forme un data mart, pues la posibilidad de formar un data warehouse, ¿no? Entonces, todos los sistemas tradicionales, pues un poco, pues han quedado un poco atrás con este aspecto de esta analítica de información, y es en donde pues los datos y las arquitecturas orientadas a Big Data nos permiten dar la posibilidad de representar nuestra información en ciertos elementos y aspectos como los que habíamos visto. Y pues sobre todo esto con el fin de dar la posibilidad de que el usuario tenga la información mucho más, digamos, mucho más estructurada para poder realizar un determinado análisis, ¿no? Y obviamente aquí viene el asunto siguiente, la parte de inteligencia de negocios, donde las decisiones y con esta información que yo tengo, poder tener la posibilidad de predecir o pues poder tener la posibilidad de establecer distintos tipos de elementos que me permitan tener
la posibilidad de mejorar algunos procesos y sobre todo en ámbitos ya sea de ventas, ya sea de compras. Hablemos del asunto este. Pongamos un ejemplo, hablemos de Supermaxi, es una cadena muy grande en el país, tiene muchas tiendas, ¿sí? Y pues lo ideal sería que Supermaxi tenga información de primera mano en la que pueda, de hecho sí lo hace, ¿no? Pueda o tenga información en la que pues en cada tienda, en cada supermercado que tiene en el país, pues no necesariamente va a vender en todos la misma información, los mismos productos. Puede que en otras áreas, en otras ciudades, en otros sectores de una misma ciudad, tenga la gente otra preferencia de comprar productos. Entonces, todo ese tipo de análisis son los que ayudan, sobre todo, a un análisis de inteligencia de negocios y poder dar soporte como tal a una empresa. Entonces, por eso es importante conocer estos conceptos, cómo se diferencia uno de otro, cómo pues se compone uno de otro y pues poder aplicar de una forma mucho más adecuada. En las siguientes clases vamos a tratar de realizar lo referente a construir de pronto un cubo pequeño de datos, de pronto empezar a analizar que cumpla con todas las condiciones que hemos revisado, con todos los elementos y con el objetivo de pues tratar de realizar prácticas. Sí, vamos a tratar de revisar ciertas herramientas que su tiempo les indicaría, como es Pentaho, obviamente con su respectivo uso que no es complejo, pero sí pues necesitaría que para de pronto la próxima semana por lo menos tengan instalado pues ¿no? Sí, lo que es, no el Java en sí, pues el IDEN, sino pues el JDK puede ser para poder utilizar, ¿no? O el JRE, que es el Java Runtime Environment. Con eso pues podríamos, sí, con eso podría ser trabajar, se podría trabajar bastante bien. Entonces eso necesitaría que pues para la próxima semana pues lo tengan instalado para poder realizar o utilizar una serie de herramientas bastante útiles que nos van a servir sobre todo para poder realizar ciertos conceptos que hemos ido revisando, ¿no? Y pues que ustedes tengan la posibilidad de aplicarlos de pronto en algún momento a gran escala en cada uno de sus trabajos. También es importante que, bueno, en este concepto de Big Data, no solamente pues en este semestre vamos a revisar las arquitecturas tomando en cuenta los sistemas de base de datos relacionales, sino también está contemplado al final pues tratar de revisar algo referente a bases de datos no orientados a objetos, o también conocidas como, más bien dicho, bases de datos orientadas a objetos, o también conocidas como NoSQL. Y entre ellas vamos a ver si nos damos un tiempo de revisar lo que es MongoDB y de pronto Firebase, ojalá nos dé tiempo para revisarlo, con el objetivo de que ustedes puedan tener herramientas, sobre todo, muy útiles para aplicar en su trabajo, ¿no? Entonces, por favor, bueno, no sé si tienen alguna inquietud por ahora, pues, pues para poder responderles y si no, pues quedaríamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? Dije, usted dice que desde el Data Cubo parte para poder seleccionar un Data Warehouse o un Data Lake Bueno, o un para Data poder Mart. crear, O, exacto, sí. Sí, un data cube es la parte principal, ¿no? Un cubo de datos es la aplicación, es en donde nosotros creamos nuestras dimensiones y permitimos dar mayor visibilidad de nuestros atributos y pues para poder trabajar apoyándonos en crear volúmenes de datos un poco más grandes, ¿no? Inge, o sea que se podría decir que
se comienza con el Data Cube y el Claro, punto es de la el elemento pirámide más sería pequeño, digamos la medida más pequeña que tenemos, y luego pues podríamos ir escalando al Data Mart, al Data Warehouse en este caso. y lo más alto sería el Data Warehouse. Es el más grande, sí, es el más grande. Ya. Ok, bueno, vamos para que vayan a descansar y sobre todo que vayan a tener su feriado. Espero que, bueno, ¿mañana tienen clase o no? No sabemos. Bueno, yo sí les voy a dar a sus compañeros, pero algo pequeño nomás, porque, chuta, atrasarse un día y creo que todos están a full con sus trabajos, no tienen horario, ese es el principal problema. Yo creo que perder horas es bastante vital. Yo en mi caso voy a darles clases a los compañeros para no atrasarnos mucho. Bueno, voy a tomar lista. Vamos a ver, semana 4. Juan Armijos. Presente. Francisco Bamontes. Presente. Luis Bon. Presente. Roberto Caizaletín. Presente. Darwin Chamba. Presente. Manuel Cuenca. Presente. Norma Gallegos. Presente. Claudia Morejón. Presente. Luis Morocho. Presente. Priscila Naranjo. Presente, Inge. Freddy Narváez. Presente, Inge. Junior Párraga. Presente. Diana Pitizaca. Presente. Dani Proaño. Presente. Byron Quispe. Presente. Brian Quispe. Presente. Natalie Sánchez. Presente. Elvin Sánchez. Presente. Freddy Sarmiento. Presente. Y Erika Trujillo. Presente. Muchas gracias. Jóvenes, que tengan una excelente noche. Descansen. ¿Sí? Y nos vemos la siguiente semana. Les agradezco mucho por su presencia y por su participación el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias. Pasen bien.